Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de su super podcast Mentes Brillantes. Como siempre, acompañado de mi fiel e inseparable amigo de episodios, Cherry. Bienvenido, señor. Buenas noches, buenas madrugadas para esas personas que no pueden dormir y nos escuchan para dormir. Y buenos días. Y no, aquí estamos para hablar de todo un poco, Walter. Alguien dice que hablamos nada, pero hablamos mucho sin saber de nada, quiero decir, ¿verdad? Es correcto, hay que recordar que nuestro lema es que somos expertos en nada y siempre estamos hablando de todo. Y Cherry, hoy estamos desde la Clínica Médica de Mentes Brillantes en un episodio súper genial. Y ya que estamos en una clínica, tenemos un invitado especial, una persona especialista en esto de los dolores y de las molestias. Tengo el placer de compartir el día de hoy micrófonos y espacio con una muy buena amiga, profesional de la medicina, la doctora Lindy Ortiz con los mejores precios. Un placer, doctora, El bienvenida. lema. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dicen. Mucho gusto. Lindy Ortiz, médico general, para que nos escuche. Si tiene alguna molestia, algún problema, me escribe ahí en el privado, yo les paso el número para que ella les dé Dice que consulta. cobra, cobra. Claro que cobro. No, entonces, Pero con los mejores precios. pero se lo recomendamos. Bueno, gracias por la recomendación, Sí. pero no consultas por WhatsApp. Al consultorio las consultas. Ahí está. Tengo Las que cosas donde decirlo, deben de ser. tengo que, Exacto. tengo que Yo decirlo soy que, médico en el consultorio, no es broma. Siempre sale una que otra consulta toda la vida. tengo que decirlo que es mi doctora. Así que soy súper recomiendo. ¿Vale? Conozco muchas historias clínicas que han pasado por sus manos y han sido exitosas. Creo que ninguna en la que él haya ido mal. Súper Gracias. recomendado. O sea, si usted cualquier cosa, hasta quitamos ursuelos, ¿Qué o no hacemos se quita limpias. usted? No, no, ok. ¿Cómo así? Se puede aliviar, es que dijo quitamos ursuelos y es un proceso inflamatorio. Ok, Ve, Walter, para que, vean es que aquí estamos las dos caras de la moneda, pues el que ignora y el que sabe. Y como nosotros somos expertos en nada, yo soy experto en nada, pero yo estoy hablando de todo aquí. Pero Bueno, bueno, también vamos a aprender de ese de todo hoy. hoy, doctora, para empezar, y la verdad, Cherry y yo tenemos estas ciertas preguntas o dudas sobre cómo es el punto de vista del doctor. Porque vaya, yo me acuerdo de que allá por el finales mire, del inicios del 2020 o finales del 2010, 2017, 2018 empezó el meme del paracetamol. Ay, que no, ¿por qué tenía que iniciar con eso? Yo quiero saber qué opinan los médicos sobre ese mal rebane que se armó en ese periodo de tiempo. Para todos, paracetamol. Sí, Pero es que imagínense, o sea, ¿cómo le va a tirar una bomba a un bichito o cosas así? Hay cosas que únicamente le duele la cabeza, necesita paracetamol, es un antipirético y es un analgésico. Entonces nos va a quitar los dolores, algo tan sencillo, es como la molécula inicial ante un dolor, ante la fiebre. ¿Cómo le voy a venir a dar yo tramadol o así como el tercer, cuarto escalón de la vía del dolor, cuando paracetamol se lo puede quitar? Y es lo que la gente no comprende, que uno siempre inicia como por por lo más bajito. primer escalón. Usted no va a ir, no va a aventarse hasta el quinto escalón de un solo, si tiene que subir por escalones, ¿verdad? Mire usted, para todos esos doctora, ignorantes. Ajá. doctora, pero a mí alguien me dio una recomendación Ajá. que Vamos a para el ver. dolor es muy bueno eh, Está plenaco. el alcohol, el limón y el tequila.
Depende para qué tipo de dolor. Ok, ok. Lo Puede siento, ser, ¿no? no. Puede ser. ¿Qué dice Y en Walter? realidad, bueno, hasta cierto nivel de alcohol le va a quitar el dolor porque le provoca analgesia al final, ¿no? El Es problema es el correcto, es día correcto. siguiente. Oh. Ah, la resaca. Pero no vamos a hablar de temas feos, hombre, que estar hablando del dolor del corazón y que nos saludos a los que andan dolidos del corazón ahorita. Un saludo a todas las personas que los parten, les parten el corazón, quiero decir. El Sí, sí. alcohol es antiséptico para esas heridas, dice. No, es broma. Mire qué bien. Ahí Pero, está. y esa parte del mito de que si tomo alcohol no me daba COVID, era... Yo escuché que no, de que con alcohol no. Yo tengo muchos amigos míos que empezaron a beber como locos durante la pandemia porque dijeron, Ah, bueno, porque decían que si el alcohol tópico mataba el ajá, COVID, el alcohol ajá, sistémico te evitaba que te infectaras. No sí. es cierto. Eh, Walter, es Es- una gente que hacía carne asada y pasaba bebiendo en pandemia. Tienes era. no, Walter no era de esos, no. Walter no era de eso, seguro. Walter pasaba en su casa Te porque juro. porque tuvo COVID psicológico. Ah, Eh, ¿cómo doctor, olvidar eso? Como 3 o 4 veces le pegó al muchacho. bueno, muy bien. Qué feo están ventilando mis secretos al aire, pero está bien, es cierto. No, ¿Usted lo doctora, mencionó? Dígame. otra pregunta. Por ejemplo, en pandemia teníamos la idea de que si nos ponían el termómetro en la cabeza nos iban a quitar los recuerdos de ella. Eso tampoco. Bueno, ustedes son los ingenieros en eso, ustedes son los expertos porque tantas cosas que sacaron. O sea, Ay, ay, Dios. no, no, definitivamente las ocurrencias de la gente en ese momento. Y es que todos en ese momento, pues, éramos, ¿cómo decirle? Ignorantes ante todo lo que pasaba. Entonces era una creencia tras otra. Pero eso de que le van a borrar las memorias o que, bueno, que decían de la vacuna, que le iban a poner un chip bueno, ¿qué es lo que nos inventaron por eso? Tengo que Cierto. decirlo que yo conozco gente hoy que todavía está con eso. O sea, es como vos te pusiste la vacuna, vos te controla el gobierno. O sea, súper, súper heavy. O sea, y te tengo que decirlo que yo estuve en una conversación con 6 personas así, va, que estaban total y completamente convencidos de que ellos no se vacunaron porque eso era un tema de control mental. Y yo, bueno, está bien, está bien. Yo respeto tu Imagínese creencia. a Sí. estas alturas, todavía discutir ese tema cuando, o sea, hay tantos estudios que los avalan, hay tantas, o sea, tantas pruebas científicas y aún así la gente todavía cuestiona. O lo de religión también. O sea, te vacunas, ya estás marcado, la Biblia lo dice, Esa no me léelo. la sabía. Esa no me la sabía, ¿sabes? No, Sí, yo tampoco. sí, sí. No A sé. ver, Lo con qué estoy, tipo Ajá, cuente, a ver, cuente, ¿con porque qué no tipo me de la secta se está sabía. llevando usted? la estoy inventando, pero la voy a terminar. Ah, con Pero es que razón, sí, solo usted se la hay, sabe. hay mucha gente que piensa que igual, como dice Walter, ya estamos controlados por el gobierno y que también eso es como profético, algo así, y se ponen a sacar algo de la Biblia. Entonces que por cuestiones de religión no se vacunan, etcétera. Bueno, Pero, bueno, con los pacientes definitivamente nunca se termina porque cada uno tiene una teoría diferente. Y hablando sobre los pacientes, eh, usted, quiero que sepan que la doctora ya con varios años de experiencia, aunque la vean ahí toda joven y toda chiquita, como de 19 años, no, tiene un Ay, me poquito más, quito un tiene montón. como 21, ya tiene varios años de experiencia. Y en su experiencia como médico, ¿cuál es el proceso? O sea, hablemos de la cita médica especialmente. Sí, normalmente nos ha pasado de que vamos al doctor, y por lo menos cuando yo iba, recuerdo, cuando yo iba al doctor con mi mamá, yo llegaba y me sentaba ahí y entonces yo no sabía qué decirle al doctor, güey. Entonces mi mamá empezaba a hablar con el doctor y yo era como, miraba las conversaciones, pero no tenía idea de lo que estaban hablando. ¿Qué tan común es esto? Y hasta qué momento, hasta qué punto de la vida, o no sé si le ha tocado que ya un
qué sé yo, un adolescente, un adulto joven, llega con su mamá al consultorio y su mamá todavía entra y eso, ¿no? Justamente hoy alguien comentó eso, no fue en consulta, sino que en otro lugar. Yo considero que hasta los 18 años está permitido entrar con papá o mamá, pero el problema de estar papá o mamá en consulta es que uno pregunta al paciente, que es el adolescente, el muchacho, y quien contesta son los papás. Correcto. Entonces es como, ya puede hablar, ya puede decir qué siente. Incluso menor de 18 años, todavía uno dice, sí que entren porque al final hay tantas cosas que pueden suceder en consulta. Bueno, si es un muchacho, después dicen de que la doctora quizás se pudo haber pasado con él. Si es una muchacha y el médico es hombre, Ujú. después se puede dar un montón de cosas. Entonces lo ideal es que siempre haya un Adulto responsable. tutor, Ujú. exacto, o por lo menos alguien responsable del paciente. Pero el problema es ese, que cuando es más que todo las mamás, porque son así como muy sobreprotectoras, entonces uno está interrogando al paciente y quien contesta es la mamá, entonces hasta cierto punto es incómodo porque le digo, ok, usted sí está bien, en algunas cosas lo puede apoyar, pero el enfermo es él, o sea, ¿desde cuándo está enfermo? Porque son preguntas básicas. Ujú. ¿Cómo inició? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué inició primero? Entonces, son cosas que las va a referir solo el enfermo, no quien ha estado cuidando. Correcto. Cherry, ¿usted todavía entra al doctor con su mami? ¿No? No, no, hace tiempo que no, pero me he encontrado cosas que suceden cuando uno va al doctor. Por ejemplo, imagínense que yo voy con mi mamá y el doctor me pregunta, ¿ha consumido drogas o ha tomado alcohol? Y yo quedo viendo a mi mamá como que, ¿Qué no, contesta? nunca. O en el caso que va su mamá con su hija y le pregunta el doctor, ¿es usted aún virgen o ha tenido relaciones la última semana o algo así? Y la niña, ¿Cuántas no. parejas sexuales ha tenido? Ah, correcto, correcto. Son ese tipo de preguntas que por eso los adolescentes no deberían entrar con sus papás, pienso yo. No, pero yo puse una edad límite, por lo menos. Antes de los 18 años sí considero que deben ser acompañados por sus papás o por alguien responsable, o sea, alguien responsable de ellos. Posterior a los 18 años sí, incluso se llega hasta cierto punto en la consulta donde, vaya, por ejemplo, una consulta ginecológica cuando uno hace preguntas específicas y están las mamás o está el papá ahí, a uno no le dicen la verdad. Entonces, parte del diagnóstico, o sea, casi el 80% es el interrogatorio y ya después de lo que uno interroga va el examen físico, entonces correlacionando lo que dijo, lo que uno encuentra, entonces ahí ya tiende como a ver un falso positivo, dice, porque hay falta de información por el hecho de que hay alguien más, o sea, se como que se cohíbe Correcto. en decir Sí. la verdad. Sí, claro, claro. Oye, no entre con sus Entonces, Entonces, en hijos. esa parte sí siento yo que podría ser permitido. Uno le pregunta al paciente así como, eh, si gusta podemos sacar a su mamá para poderlo revisar, o no, hay quienes que dicen, no, mami, quédate. Entonces, y uno llama a la enfermera, porque si es menor de edad, siempre tiene que haber como un testigo ahí, que esté, o sea, como dándose cuenta de lo que le está uno haciendo al paciente, Mira qué para interesante. evitar cosas en, raras. en conclusión, señores, señoritas, jóvenes que nos están escuchando y que son menores de edad, si usted va con su mamá y le preguntan, ¿has tenido relaciones? Diga la verdad porque después cuando el embarazo salga positivo, igual le van a quedar mal. Sí, ¿verdad, doctora? Sí, la verdad que es bien difícil porque muchas veces las mami llevan a las niñas a consulta por un dolor de estómago o Empacho.
empachos, bien raros. Pero son cosas que al final uno dice, no, mire, por protocolo, incluso justamente hoy le comentaba a alguien cercano que ella dijo, cuando a mí me llevaron a la emergencia del seguro, yo tenía 14 años y la doctora de un solo me dice, ¿has tenido relaciones sexuales? Y yo ni sabía, dice ella, y vino y me revisó y enfrente de mi mamá dice, le voy a mandar a hacer una prueba de embarazo. Y mi mamá lo primerito que me quedó es viendo con una cara de te voy a matar, dice. Entonces le digo yo, todo dolor abdominal en una mujer, uno debe descartar un embarazo, aunque diga que nunca ha tenido relaciones sexuales, pero desde el momento de que es mujer, ya menstrua, uno lo tiene que descartar y le digo yo, o sea, hay maneras de decirle, mire, por protocolo, yo lo tengo que hacer, pero ella me dice, yo quedé asustada, la muchacha ya tiene 20 y pico de años, pero me dice, eso pasó, hoy es estudiante de medicina, y dice ella, pero mi mamá me quedó viendo decime la verdad, yo qué te voy a decir si yo no sé nada, o sea, ella estaba completamente inocente, y tal vez la manera en cómo se abordó la situación o el paso a seguir no fue la adecuada. Yo Entonces, solo hasta soñé con el eso. ángel, yo solo soñé con un ángel. Y este es el momento en el que la doctora puede ser sarcástica y cuando salga positivo diga, milagro, milagro. Podría ser, podría ser, la verdad que así se han descubierto muchas cosas, por ejemplo, ay, que van referidas por una apendicitis y lo que pasa es un embarazo ectópico, o sea, un dolor por un Ujú. embarazo. eh, Doctora, disculpe, ya existe eso que dicen mucha gente que dicen que es que tenía dolor de estómago. Ya hay gente que dice, algún pedo mal trabado tenés. ¿Realmente existe eso médicamente? es que, o sea, tampoco es, ¿cómo decirle? Hay gente que tiene dificultad para canalizar gases, para tirarse pedos normalmente. O sea, el que es intolerante a la lactosa, toma leche y se distiende horrible y le cuesta canalizar gases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese gas en el intestino, cuando se mueve, porque como está inflamado por la intolerancia a la lactosa, causa dolor. Eso es Entonces, algo nuevo para sí, mí. sí está el término de un pedo atravesado a de tener. Y muchas veces, o sea, vaya, los niños chiquitos sufren de cólicos. ¿Y qué Por eso le pasa? El dan en la intestino está espalda. inmaduro. ¿Cómo? Por eso es que le pegan en la espalda. No. No, 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 estoy mal entonces. ¿Es para sacar gases? No. No, sí, les sacan gases, pero el objetivo no es exactamente pegarle en la espalda, sino ponerlo en una posición en la que él, o sea, si usted lo acuesta, en realidad no va a poder eructar. Entonces Oh. lo que uno ejerce un poquito más de presión es entre el pecho y el abdomen. Ah, mira qué interesante. O sea, Entonces es no es como que agarrar acá no es arriba le agarrar al burro podemos y pegar. aporrearle la espalda, a lo loco. No, entonces, y casi siempre uno le dice a los papás, póngaselo acá. Entonces, ¿qué está haciendo? Haciendo un poquito Como compresión. bueno, aparte, Ujú. ajá, aparte de que el niño está en una posición donde es más fácil canalizar que acostado, ¿verdad? Mira qué interesante. Entonces, pero pues, ahí, ese es el pedo atravesado, los cólicos de los niños que no pueden canalizar gases. Muchas gracias, doctora. Oiga, A la orden. en estos minutos hemos aprendido más de salud que yo creo que en los últimos 30 años de nuestras vidas, señor. Los mitos, mitos y verdades se debería de llamar esto. Oiga, Ahora, pero, yo tengo, ajá, diga, adelante, Walter. adelante, señor, por favor. No, es que yo tengo una anécdota eso de adolescentes Ujú. y de ir con nuestros papás a una cita médica. Yo ya no estaba tan adolescente, ya tenía como 25 añitos, estaba chiquito, Lo dice. y era viernes y los amigos, los malos amigos solo invitan a beber. Entonces
vino Cherry y se fue con sus amigos a beber un viernes. Entre ellos, Como- Walter. No, no estaba Walter, A ver. pero tuvo que haber estado. El hecho es que me tomé como unas 23 cervezas. Al siguiente día, amanecí rojo e hinchado y con mucha picazón, como que tuviera algo alérgico. Ujú. Y fui al médico con mi mamá, porque según yo ya me iba a morir. No sabía que tenía algo que ver con la cantidad excesiva de alcohol que había tomado. Ujú. Entonces la doctora me preguntó, ¿usted tomó anoche? A lo que yo quedo viendo a mi mamá y le digo, no, yo no bebo. Yo solo agua bebo. Entonces Sí, ella me claro, le dijo dijo, la doctora. claro, claro, no creo. Entonces, a lo cual yo me enojé y le dije, ¿sabe qué? Yo tampoco creo que usted sea doctora, le digo. Es malo ser así, pero ¿Cómo? me ahuevó enfrente de mi mamá y de ahí se enojó la doctora, creo que se Ay, yo valió también por me mí. hubiera enojado porque fijo, la estocada la llevaba y usted estaba diciendo, no, yo no bebo. Con Sí, 23 cervezas se le siente. no, no lo sé, yo digo que no, pero me quedó de experiencia y no, me inyectó y ya se quitó un poquito la alergia, pero sí fue consecuencia de eso y desde entonces ya no llevo a mi mamá a mis citas médicas. Yo pensé que iba a decir, y desde Ya no entonces bebo, dejé de beber. Ajá, se lo cabal, yo juro. eso era lo que esperaba escuchar. No, ese fue el comienzo, Pero pero no, le ha vuelto a dar ese tipo de reacción alérgica posterior a tomar. tengo que decirlo que solo me pega con cervezas, no sé por qué. Y Mm, leí que hay algo en la cerveza, en la fermentación, que posiblemente trae para ciertas personas y tiene mucho que ver con el hígado cuando se irrita también, ¿verdad? Ah, ujú. Google, buen Pero, doctor. Ajá, Buen médico pero, es el Google, orientado. ¿Eh? sí, claro, ojo con pero, eso. Y qué bueno que lo menciona, perdón, César. Qué sí, bueno que claro. menciona lo del Google. ¿Qué hay de esa historia, de eso en lo que yo vengo? Y, pucha, me duele la espalda. Voy a googlear cáncer de espalda. Ay, no. Me Oiga, queda, eso, perdón, eso es una lucha diaria con la mayoría de los pacientes. Incluso hay quienes que se creen médicos, ¿verdad? Porque, esto y esto son de tal enfermedad. Y yo vengo porque tengo eso. Entonces, es bien difícil, o sea, las redes, ¿verdad? Y Google en específico da información hasta de más. Y o sea, hay que saber captar, incluso para uno de médico, cuando uno quiere investigar algo, no agarra lo primero que se le aparece, pues porque tiene un montón de opciones. Entonces, Correcto. y la mayoría de los pacientes viene y agarra el encabezado, o sea, puso un síntoma y tú, ahí se va y llega pero alarmadísimo porque tiene una enfermedad incurable según Google. Y tal vez lo que tiene Es un pedo atravesado, es algo seguro. tan sencillo como se rascó y le quedó ahí, pero ellos ya dicen de que tienen cáncer de piel. O sea, porque aquello se le puso oscuro por esto, Ujú. por lo otro, no, llegan pero alarmadísimos y cuesta cambiarles el chip. Bueno, fíjese que una historia así rapidita fue un paciente ya de la tercera edad. Él leía mucho de los pocos pacientes, pero él sabía el efecto adverso de la mayoría de las pastillas. Del todo lo que él bebía, él sabía que si le daba malestar estomacal era por tal pastilla, esto y esto, y Sí. empecé, no recuerdo por qué era la consulta, pero Ujú. era de esos señores bien metidos al rollo. Y yo empecé a decirle, ¿y usted ha tomado tal cosa? Me hace daño. Y cuando se lo dejaron, no, es que eso, porque como yo tomo el otro medicamento y esto, me va a dar tal cosa. Y yo así, mire, me tocó sacar el teléfono y decirle, mire, si en realidad nosotros nos fijáramos en los efectos adversos de los medicamentos, quizás no indicáramos ninguno. Ujú.
porque todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero incluso ahí el prospecto médico, la hojita que viene con cada medicamento, le dice el porcentaje de personas que puede presentar tal cosa, esto y esto, o sea, bueno, fueron como, yo creo que sí me estuve como hora y pico explicándole a él, mire, fulanito, o sea, el objetivo es ayudar, pero todos los medicamentos le van a hablar de efectos adversos. Y fue difícil dejarle un medicamento a ese señor y que aceptara que se lo iba a tomar. Si se lo tomó, a saber, ¿va? Pero todo lo que yo mencionaba, él venía y me decía, pero es que Google dice que tal y tal cosa me puede pasar. Rayos, qué complicado, sí, ¿no? Es complicado, es complicado. El paciente que es muy metido a rollo, está bien que se informen. Yo siempre les digo a los pacientes que cuando uno les da un diagnóstico, lo ideal es saber de qué se trata, Correcto. porque muchas veces salen de la consulta y ¿qué te dijeron que tenía? Y uno tal vez medio escucha y yo no le dije eso. Entonces uno dice, pucha, le expliqué tanto para que saliera de aquí sin saber qué es lo que tiene. Entonces, sí hay que informarse un poquito, pero no hacerle tanto caso a Google, sino al médico, No, ni al yo a decir vecino, verdad, ¿verdad? yo a decir verdad, aprendí a dejar de pretender ser médico y dejar de pretender leer exámenes y definitivamente abocarme al doctor porque sí, o sea, muchas veces pasa eso, ¿no? Me duele la cabeza, me duele el pie y pan, tal cosa. Probablemente no sea eso, probablemente sea algo distinto, como usted mismo decía, y eso sí que usted no lo haga. Y más aún cuando es papá, porque cuando uno es papá es más paranoico todavía. Y sí, sí me ha pasado de que mi bebé tenía algo y ya iba a googlearlo. Y nada que ver, pues ya cuando íbamos al pediatra, no, no, nada, la niña no tiene nada. Entonces sí, consejo por ahí, no sea paranoico y no pretenda ser doctor, que por eso es que ellos estudian tanto tiempo y tan sacrificado para conocer mejor las circunstancias. Fíjese que en esa parte yo digo, está bien que el papá se informe, pero que, ¿cómo decirle? Que deje esa suposición antes de llegar. Está bien, se preocupó, lleve el niño al médico y que el médico le diga, no, no se preocupe, todo está bien, gracias a Dios. Ujú, Pero sí, en el caso de los niños, el papá es el mejor médico, porque él es quien lo ve a diario. Entonces, muchas veces hay cosas que uno en la consulta no detecta porque va a control del niño sano, porque uno viene, lo pesa, lo talla, esto. Hay algo que le llame la atención en un mes o 2 meses y quien lo refiere es el papá. correcto. Entonces, en ese aspecto, yo sí le digo definitivamente, uno como médico en las consultas pediátricas tiene que sí o sí escuchar bastante al papá, porque incluso hay cosas que uno tal vez no percibe en ese ratito, pero el papá en la casa, las conductas del niño o el desarrollo lo ve, o le llama la atención que la mayoría de los papás andan comparando de que el niño de 8 meses ya hace esto y el mío no, y eso no falta, ¿verdad? Y que aquel ya pueda, le digo, no, todos llevan un proceso, pero sí, de eso se trata, desarrollo y crecimiento, de ir vigilando cómo se va comportando el niño. Entonces, en esa parte está bien que los papás sean un poquito ¿cómo decir? De cuidadosos, de observadores y que lo comuniquen al médico. Bueno, se recomienda bastante es llevar como la bitácora, ¿no? Correcto. Pero Y bien, bueno, sobre las consultas, doctora, ya que dice, bueno, tengo muchos pacientes que hoy en día, pues bueno, estamos, nos duele esto, nos duele esto, nos duele esto. Ay, voy a entrar a Google. Ok, Google me dijo que tenía esto. Ya sé, tengo una amiga que es doctora, le voy a escribir y le voy a preguntar. Ay, no. Creo que eso la mayoría lo hace. Y fíjese que en parte creo, y yo lo he platicado con usted, que en parte uno de médico también tiene la culpa por contestar siempre. Casi siempre es como, mira que me salió esto, ¿qué crees que puede ser?
porque en Google vi esto y esto. Venía a consulta, te reviso. No, pero ¿qué crees que puede ser? Porque mira, bueno, venía a consulta y te reviso. Pero al final uno termina diciendo, sabes que no es nada, o échate una cremita y tal cosa, y si no mejoras, venite. Pero la mayoría quiere que uno le resuelva vía teléfono y no es posible. Bueno, ahí anda un video de la consulta vía teléfono que el médico empieza a quererle revisar la garganta, a quererle tomar la presión, o sea, por más que uno les explique que uno no puede dar un diagnóstico y no puede dar un tratamiento sin verlos, Ujú. siempre caemos los médicos, o sea, mira que me duele aquí, ¿qué puedo tomar? Y uno dice, ibuprofeno, acetaminofén. Entonces, lo menos dañino, ¿por qué? Porque evitando, incluso fíjese que una vez, justamente yo estaba en la emergencia y alguien me dijo, doctora, me dice, fíjese que fulanito y fulanito anda, no sé, era algo odontológico, ¿verdad? Y anda gran dolor. Yo no interrogué si era alérgico a algo. Yo no interrogué qué paciente, qué edad tenía el paciente. Yo no interrogué nada. Me dijeron un dolor. Yo estaba en emergencia. ¿Y qué cree que puede tomar? Y lo dele una diclofenac. Se tomó una diclofenaco y al ratito estaba lleno de ronchas. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Esa persona se pudo haber muerto porque es alérgico a los AINES, al diclofenaco, al ibuprofeno. Entonces, son pequeñas cosas que uno como médico debe evitar. Pero ante el que toda la vida quiere responder, porque la Ujú. mayoría es como, si uno no responde es malo. Es correcto. Y que mira, que pucha, que vos podés ayudarme y no lo haces. Pero por esas pequeñas cosas le digo yo que al final uno tiene la culpa. Porque si uno Pero, no responde, se evita problemas. correcto, pero también si responde puede tenerlos, ¿no? Correcto. También. Pero, y eso de su familia, que, porque también, oye, vaya, con los amigos, vaya, uno viene y a sus amigos les puede poner un alto. Qué sé yo, vengo yo, doctora, tal cosa, usted me dice, mire, la verdad de las cosas, señor, si usted no viene a consulta, yo no lo voy a atender. Y vaya, en mi caso, yo entiendo, yo digo, bueno, la verdad de las cosas, le estoy quitando su tiempo, ella trabaja de esto, este es su modo vivendi, porque también hay que pensar en eso, ¿no? Que el doctor, sí, Y está por bien, cierto, es su trabajo. ya es día del médico, ¿qué me van a regalar? Espérese, que las sorpresas van después. Es por Vaya, pues. ejemplo, Walter, Pero, ¿sabía que yo tengo una alergia? ah, es alérgico a su ex, Soy alérgico a las mujeres mentirosas. a las colombianas, no, No, nada que ver, nada que ver. las colombianas no. Ya no meto a las colombianas en esto. A ver, ¿de qué me perdí? Porque no comprendí. No, nada, Ah, nada, ah, nada ah, que ver. ah, Vaya, pues ahí dejemos. Doctora, Ajá, tenía otra pregunta, pero es que este Walter me pierde las preguntas. ajá, vamos pues. rayos. ¿Está mal automedicarse o automedicar a otras personas? Digo, porque yo lo hago muy seguido y me sale bastante bien. Y queda paracetamol. No, por ejemplo, tenés dolor de algo. Ah, pero padeces de la presión. Entonces Ujú. no puedes tomar esto. Necesitas de lo otro porque te puede afectar la presión. Solo sé que la gente hipertensa y las personas que tienen azúcar no pueden tomar cualquier medicamento porque les puede disparar su... Y así voy. Entonces, hay muchos doctores, por ejemplo, que inyectan, ¿cómo se dice? Dexametasona y un montón de cosas que, sin más no entiendo, si esas personas padecen de la presión o algo, más bien se la altera o del azúcar. Entonces, hay que tener cierto cuidado con ese tipo. Entonces, dígame, doctora, ¿puedo ser asistente o doctor? Dice que hasta cierto grado está bien, o sea, hasta cierto punto está bien en el hecho de saber qué no dar a determinado paciente. ¿Qué es lo que pasa? Vaya, por ejemplo, en los dolores abdominales, uno siempre le dice a la mayoría de los pacientes, no se automedique. ¿Por qué? Porque un dolor abdominal puede ser quirúrgico, o sea, puede ser una apendicitis, que es
una emergencia, usted viene y se toma una Sertal, se le quitó el dolor, pero pasan 24, 48 horas, llega complicado a la emergencia. Entonces, y ahorita que usted pone el ejemplo, vaya, si usted es diabético, no se tome una diclofenaco porque le va a subir la presión, perdón, hipertenso. O si es diabético, evite los esteroides, que es la dexametasona que usted estaba mencionando. Entonces, está bien conocer qué cosas no puede dar, pero está bien también limitarse, incluso a uno como médico también le pasa, de que uno debe saber hasta dónde puede indicar. Por ejemplo, como médico general, yo sé con qué paciente yo me puedo quedar y qué paciente digo yo, ok, este necesito que lo vea el especialista. O sea, creo que saber nuestros límites es lo principal. Uno como médico a la mayoría le dice, no se automedique. ¿Por qué razón? Porque pueden mascarar un montón de cosas. O sea, cuando llegan con uno dice, ya me tomé esto, ya me tomé lo otro. Y digo yo, a ver, y a ver qué le encuentro y qué le pongo porque ya pasó por todo. ¿Va? Sí, Entonces son y cosas, probablemente algunos de los malestares son producto de lo que tomó, ¿no? correcto. Algunas cosas, más que todo Por ejemplo, gastrointestinales. Ujú, doctora, hace 2 semanas una amiga tenía un dolor abdominal en la parte izquierda y le ujú, pregunta al que se cree doctor, ¿verdad? ujú, Le el cherry. pregunto que, ajá, Cherry doctor, le pregunto, ¿qué tan agudo es tu dolor? Me dice, sí me duele, pero puedo caminar. ¿Puedes saltar? Sí, pero me duele un poco. Y ya, mi dictamen es, mira, puede ser el colon, tal vez comiste algo, pero también puede ser la vesícula o el Lado apéndice. izquierdo. Mi mejor recomendación, lado izquierdo. O me Ujú. equivoqué. Si me equivoqué, estuve mal en Apéndice el está en el lado diagnóstico. derecho. ¿Va? Pe- ahí está, ahí está. Es Pero que a colon fue algunos muy se bien les pasa al acertado, lado, la verdad que sí. Yo diría a riñones. algunos se les pasa al lado izquierdo. No sé si ha visto esos casos donde se mueve. Sí, es Es que son la dolores gente que sale al referidos. revés. Ujú. Son dolores referidos, Sí, pero correcto. el dolor en sí inició en el lado derecho y luego se localizó al lado izquierdo o viceversa, ¿verdad? Pero sí tienden a haber esas irradiaciones de dolor. Yo pensé que era Pero gente no está que había mal, nacido ¿verdad? al Andaba revés. orientado y lo mejor fue que al final le dijo, mejor anda donde el médico que te revise. Correcto. Y ¿Cuántos justamente meses tiene el niño, Cherry? esa mujer no me hizo caso hasta que en la noche se estaba muriendo. Fue a emergencias para decirle que tenía piedras en la vesícula. Y le Posiblemente pegué a la segunda, pero sí, piedras en la le vesícula pegué porque con fue dolor en el lado sí, izquierdo. No, izquierdo, sí. podrían ser piedras a nivel renal y que el conducto ahí fuese por el lado izquierdo, porque vesículas en el lado derecho. Bueno, puede ser, le pegué, Y algo, doctora, andaba algo. pero Tenía sí, piedras en algo, tenía piedras. yo dije, le pegué, digo yo, pero igual a mi amiga la tienen que operar, Ah, pero soy bueno. buen doctor, pues, lo No, Es que intento. no, No, fíjese escúcheme. no que soy. Usted no es buen doctor, no. Usted es bueno hablando. sí, Sobre Ok, todo ok. hablando de sí. todo, siendo experto en nada. Sí, sin saber nada. No, pero fíjese que está bien. A veces el hecho vaya, por ejemplo, el simple hecho de, no es médico, pero usted sabe la localización de los órganos a nivel abdominal, usted anda orientado. Usted dice, ok, del lado derecho tengo esto, esto, esto y esto, me duele el lado derecho, puede ser esto. Y no es médico. Y puede saberlo y puede sospecharlo. Y que se lo va a confirmar es el médico al momento de llegar a la emergencia. Y no necesita ser Sí, médico para tener esa orientación anatómica de qué punto me duele y qué puede ser. Está bien, muy cierto, muy cierto. Mire, está doctora, es tanto bien. así que si usted me da un marcador para dibujar los órganos en la parte abdominal, yo le dibujo una carita. Ah, vaya, una carita Sí, feliz pero o una y, carita, o sí, una carita triste.
Y sana, sana, culito de rana. Eso tampoco cura, ¿verdad? No, si no cura hoy, sanará mañana, algo así, ¿verdad? Es correcto. Sí. Oiga, ok, viene su pacientito, sale de la consulta, feliz de la vida. ¿Le ha pasado de que va un paciente a consulta con usted? Y va, mire, doctora, me duele aquí, me duele acá, tengo esto, me siento así, me siento acá. Y cuando sale ya me siento bien, ya no tengo nada. Bien frecuente. O sea, fíjese que em, hay mucho paciente que su enfermedad es emocional. Le duele todo porque tiene algo emocional. Los Y uno recuerdos sin de ella. necesidad. Ah, Como cuando ella nos dejó. ay, Dios. No, o sea, incluso no solo en el hecho del lado amoroso, ¿verdad? Sino que a veces el estrés, la situación familiar, hay muchas cosas que al paciente lo agobian y andan una cefalea tensional. Y uno le dice, bueno, dígame desde cuándo está así, así, así. Y de repente empieza a llorar aquel paciente y empieza a sacar todo lo que andaba. Y todo aquello es lo que le causa dolor. Sí. Y ese paciente, o sea, su dolor era emocional. Entonces usted cobra más caro porque hizo las de psicólogo. Es que uno, la verdad que uno como médico le hace de psicólogo, le hace de todo, la De verdad. motivador. Muchas veces, a veces ni con uno mismo puede y le está dando ánimos al otro Sí. porque es necesario. Y la verdad que mucha consulta, créanme que hay mucha consulta que la medicina es escuchar. No necesariamente, les digo yo, la mayoría de los psicólogos, bueno, no sé si ustedes alguna vez han ido a terapia, Claro. pero el psicólogo no les dice qué tienen que hacer. El psicólogo les dice qué cree usted que debe hacer. Y la respuesta se la da a usted. Esos psicólogos Entonces, cobran de gratis. No, ¿cómo? no, porque leen sus apuntes. No, porque le dice, ¿qué cree que debe hacer? Entonces uno mismo se contesta. Cierto, pero a raíz de que usted ya expresó su sentir, uno dice, ah, ok, porque ya lo exteriorizó. Es bien difícil, Catarsis. ajá, ya hizo catarsis, es bien difícil que usted únicamente esté bajo presión, esté todo aquello en su cabeza, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, queriendo buscar una solución o queriendo ver la luz, como dicen, no que se mueran, ¿verdad? Sino que ver una solución para salir de eso. Entonces, al exteriorizarlo, como que usted se escucha y usted dice, ok, puedo hacer esto o debo hacer esto. Entonces, y hay mucha consulta, y como les digo yo, al final el estrés, la depresión, todo problema emocional termina exteriorizándose con una enfermedad a nivel orgánico. Ahora, La doctora, mayoría. tengo otra pregunta. Ujú. Digo, y esto es una pregunta general. Yo le tengo miedo a las inyecciones Todos los hombres. y soy cobarde, doctora. Dice Walter que no, pero no sé cuál de las dos preguntas estaba contestando, si era hombre o si era, Ah, bueno. o que le tenía miedo. Oiga, qué feo, yo aquí calladito, tranquilo estoy, fíjese. Ok, no, tranquilo. Ajá, cuente. Lo que decía es que entonces hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo tengo mano. Mano suave. Y yo, y mano suave, y respire profundo, y se la dejan ir de un solo. A Algo así veces es soy. cierto, a veces es cierto, a veces no se siente. De hecho, las doctoras que dicen tengo mano son las que más duro puyan. A mí no me gusta Entonces, inyectar. las que no dicen nada, solo le hablan a uno y al rato ya le inyectó y ni cuenta se dio. Ahora, si existe eso que tienen mano, Es que fíjese que entre más, yo considero que la condición, o sea, la condición para que usted siente el puyón y que duela más o duela menos, depende del paciente en sí, no de quien lo inyecte. ¿Por qué razón? entiendo.
entre más predispuesto está usted esperando el puyón, o sea, esperando sentirle la inyección en la nalga, más le va a doler. Pero está la otra parte que uno lo distrae, ajá, cuénteme tal cosa y que no sé qué, y de repente ya estuvo, ya me inyectó, pero la distracción lo relajó a usted. Pero Y hay dice, también, ajá, perdón, hay también el tipo de medicamentos, ¿no? también hay medicamentos de que duelen, ma, duelen. Yo no soy partidaria de inyectar, a mí no me gusta. Y si tengo que poner un medicamento, yo prefiero poner mariposita o canalizar al paciente porque siento que duele menos, va directo, o sea, es como si hay una reacción alérgica va a ser inmediata y ahí inmediatamente lo puedo resolver. Y en la nalga hay que esperar su ratito y todo eso. Entonces, a mí la nalga no me gusta inyectar. Y si No son le niños, gusta, menos. no le gusta verle las pompis a la gente, en pocas No. palabras. Es que, es que Cherry, eso es feo, Walter. Ahora, Cherry, doctora, es normal si la doctora después de puyarlo la nalguea, ¿verdad? Que eso sí está raro. Eso sí está raro. Es que, doctora, a mí una vez una doctora me nalgueó, ¿sabe? Y fue cuando nací. Ah, No sé bueno. por qué hacen eso. La nalgadita de para que llore. Ajá, sí, sí, yo me puse a llorar porque me dolió. Entonces, ¿A usted le seguramente pasó, lo Walter? recuerda como ayer. la verdad no me acuerdo, pero yo creo que sí. No, no, ¿sabe qué? No, lo voy a ser muy sincero, no, a mí no me pasó. Pues ¿No? ¿No? la historia de mi parto es una historia bien peculiar, pero por ahí fue un parto no atendido, nadie quería que yo naciera, pero En la puerta del Hospital Nacional. es correcto. Qué cosas. Entonces, yo ya quería llegar. El único lugar en el que llegué, Desesperado el hombre por salir. el único sitio, el único momento en el que llegué temprano en la historia de mi vida. Pero bien, lo que le iba a decir, Cherry, tiene así como que una pasada que recuerde, aparte de la de que cuando fue Bolo con su mamá a la a emergencia o al doctor, ¿no? Tengo una incómoda, pero no sé si contarlo. Por favor, si es Es que que, Cuéntela, es bueno. doctora, yo me desgarré y la doctora me pidió quitarme el pantalón. Ujú, Y yo soy una persona bastante penosa, con pudor. ujú. porque soy bien tímido. Qué barbaridad. Seguramente, ¿va? Y la doctora agarró un poco de cofal y se puso a sobarme la pierna y a ponerme la venda, pero es que a mí me daba pena eso. Y no sé, a mí que me estén tocando así, qué feo. Pero Y hacía no lo frío, invitan a ¿no? un café. Sí, hacía frío y no lo invitan a un café antes. Y lo feo que iba a andar el boxer roto, pues entonces uno tiene que avisarle cuándo. A veces uno anda con el Con el peor Pucha, boxer, ¿no? que ya lleva, por lo sí, menos hubieran dado un boxer ahí, más o menos, que no estuviera roto. decente, correcto. Sí, sí, pero no, no, ahí justamente atrás el hoyo, no, ahí no, No, yo, feo. con respecto a esas consultas incómodas, bueno, como doctora, es que la mayoría de los hombres, vaya, la mayoría de las mujeres van al ginecólogo y quieren que la vea una mujer. Y los hombres, cuando tienen una consulta urológica, les duele un testículo, tienen algo a nivel genital, eh, se ponen de la misma manera cuando ven que quien lo va a atender es una mujer. Entonces, esas consultas incómodas que son para ustedes, en realidad uno de mujer que va a estar queriendo ver un enfermo. Sí, sí, nada, nada No, o que ver. sea, son cosas que definitivamente no van de la mano, pues es como, ay, no, doctora, es que mire y que me da pena a mí o le va a dar pena a usted y le digo, mire, olvídese de aquí que el médico es mujer, o sea, aquí estamos de profesional a enfermo, yo le voy a querer ayudar, pero la mayoría es como, sí, voy a entrar, pero con una pena, ya después uno ya en la plática, mire esto y esto, como que ya le va bajando el estrés, ¿verdad? Y lo mismo pasa con algunas mujeres.
que dice, no, que porque es hombre no me voy a dejar revisar. O sea, ya creo que ya saquémonos eso de la cabeza. O sea, Ese tabú innecesario. ajá, uno Muy como cierto. profesional, uno va a lo que va. O sinceramente, bueno, incluso en la familia yo tengo familiares de que dicen, es que mira que tengo tal cosa y no quiero que me revise, pues si no te reviso, no te indico. Entonces, y yo le digo, sinceramente, a nivel genital, si usted me dice como mujer, yo tengo, bueno, si una mujer me dice, tengo una secreción, tengo esto, tengo lo otro, yo tengo que revisarla. Igual a nivel de hombre, ¿verdad? Que mire que me duele aquí o me apareció esto, yo tengo que revisarla. Mentira que le voy a indicar sin revisarlo. Entonces, o sea, que nos saquemos eso de la cabeza de que porque uno es mujer y que lo va a ver con ojos de lujuria o que el médico es hombre y que la que... Mentira, o sea, no. Soy demasiada tentación, doctora. Ay, no, Dios santo. ¿Sabe qué? Hace poco, hace poco se complicó un paciente. Él es muy allegado a la clínica, o sea, viene desde Lago. Y él me escribió, ¿verdad? Porque, doctora, me dice, fíjese así. Ay, qué pena, pero quiero comentarle que me ha salido una pelotita en el testículo y me duele. Y yo le dije, véngase, porque hay que examinarlo. No, yo no voy a ir, dígame qué tomo. No le voy a decir, le dije yo, ¿verdad? Porque no le voy, no, yo recuerdo que usted la vez pasada que me dolía algo me dio un Enantium. Se tomó un Enantium y el dolor mejoró. Pero ¿qué pasó? Mes y medio después llegó complicadísimo. Yo le dije, no, vaya a hacerse un ultrasonido y al final tuvo que intervenirlo un urólogo por culpa de haberse dejado y por el tabú de que lo tenía que revisar. O sea, después dijo, "¡Ah! Me gasté 25.000 lempiras en un solo rato". Y yo le dije que pudo haberse evitado si usted hubiese venido conmigo a tiempo. Entonces son esas cosas que yo les digo, o sea, dejemos el hecho, los médicos ven, bueno, por lo menos los médicos generales vemos de todo un poquito, así como ustedes, de todo un poco, pero expertos en nada, quizás, ¿verdad? Entonces, Correcto. pero uno se orienta y uno sabe qué cosa uno se la puede quedar y en qué momento uno dice, ok, sospecho tal cosa, sospecho que es algo quirúrgico y necesito que lo vea el especialista y uno remite. Entonces el mensaje aquí es, dejemos esa cosa de que porque es mujer no me voy a dejar revisar o porque es hombre me da pena y no me voy a dejar revisar porque al final se complican más. Algo importante. Yo tengo mi Ujú, anécdota, ¿sabes? ujú. A ver, Eh, de ir a emergencia. O sea, creo que nunca en mi vida había ido a emergencia y a mis 29 años creo fui a emergencia y la verdad yo no quería ir. Me estaba negando y negando a ir a emergencia porque yo decía, la gente se va a reír de mí, pero llegó un momento en el que yo dije, no, definitivamente no puedo seguir con esto. Y entonces fui a la emergencia de una clínica, entré y le dije, y me dice la doctora, bueno, cuénteme, ¿qué problema lo tiene aquí? Es que tengo hipo. Y entonces la doctora se empezó a reír de mí. Ay, no, Oiga, pero le hubiera dicho, ¿cuánto tiempo tiene de hipo? pero Porque tenía hipo, 24 más de 24 horas con hipo. wow. Y entonces cuando le expliqué eso, no, entonces listo, me canalizó y me puso no sé qué para que se me quitara el hipo y se me quitó el hipo. Vaya, gracias a Dios. Entonces usted vaya al doctor, hombre, no se quede con su hipo. no Ahora tenga bien, va, miedo. cuando, en lo que estaba canalizado en la camilla, vino un man y o sea, que estaba cerca ahí en siguiente camilla y dijo, ¿y usted qué tiene, compa? Hipo. Y entonces el man se empezó a reír. Pero es que usted hubiese dicho, hipo hace 24 horas. Oiga, si 15 minutos estar con hipo es horriblemente incómodo. Duele el pecho, o sea, no, yo ni 5 minutos aguanto con hipo. Así que sí tenían que ir al médico. Y la regañada aquí es porque esperó 24 horas.
No, pues quimio al revés. Es que agoté todas las posibles, casi todas las posibles, los posibles métodos para quitar el lipo. Los Lo agoté. asustaron. Lo asustaron. Sí, sí, me Tomó agua asusté al yo solo. revés. No sé cómo se toma agua al revés, pero sí tomé agua, mucha agua. Eso funciona, tomar agua al revés. Pero, ¿Cómo ¿cómo es? tomo agua al revés? ¿Por donde de estómago o cómo? Ok, inclina la cabeza y se pone Ajá. el vaso. O sea, usted, espere, se para con las A manos ver, y se lo así. toma con pajilla o cómo. Vamos a ver. Ah, como perrito. Ajá. Ajá. Como, to- como, 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 Y, y como, como tomo, y, perrito. to- y tomo un trago de agua y se le quita el hipo. Me funciona. Ok, No bueno. sé por qué, pero Intenté varias formas, pero hasta son que me life. inyectaron, se relajó. Y la otra pasada que tengo, que lo que decía Cherry, y eso de que si el tabú y toda esta onda de que te mire un doctor, no fue un tema médico, sino que fue un tema ¿cómo se llaman estos? Ah, de nutrición. Estaba Walter queriendo mejorar su aspecto y su sistema de nutrición. Y entonces la empresa en la que trabajaba nos manda a donde una nutricionista. Y ya me habían comentado de que la muchacha le solicitaba a uno quedar en paños menores. Entonces, entonces mi idea fue la siguiente, ok, yo voy a sentirme incómodo al estar desnudo enfrente de ella. Entonces ella también se tiene que sentir incómoda al verme a mí desnudo. La igualdad. Igualdad. Entonces me busqué mi boxer más gracioso del mundo. ¿Por qué? Porque yo sabía que ella, al verme, no sé, o sea, se iba a querer reír, pero si se reía yo me iba a ofender. Y entonces, ¿Qué boxer se puso? es que tenía un boxer que tenía bananas. Y entonces ella ¿Y viene y qué dice, fue el más bueno, incómodo? pase ahí atrás del biombo y quítese la ropa y salga en boxer. Y yo, ¿segura? Sí, sí, por favor. Listo. Yo fui, y me paré así, con las manos en la cintura. Y Ya me imagino. pude ver cómo en su rostro se esbozaba una sonrisa que automáticamente fue retraída ante su profesionalismo, ¿no? Sí. Pero Ey, ya el no, daño estaba hecho. esa parte de tener que aguantarse una risa frente al paciente es bien difícil. Ahora con la mascarilla es más fácil. Ahora bien, Walter, tengo que decirle mil respetos, qué experiencia y qué. Oiga, ¿qué le puedo Es que, decir? es que a mí me da pena hacer eso, pues usted ya con su experiencia, su vasta ¿Cuál experiencia, experiencia? ¿Cuál experiencia? que todavía hasta posa. Oiga, pues, Ya me imagino. es que Sí, se pone a los brazos y no teníamos se puede. que ver, a ver quién es que una de las mejores formas de quitarse la vergüenza es poniendo en vergüenza a los demás, pues. Me está rompiendo el hielo. Es correcto. Ok. Pero bien, oiga, ¿sabe que esa vez la doctora me dejó una lista de cosas que comer y no sé qué? Que tengo que decirlo, no compré nada de eso. Pero, No me Safari, extraña. muy pero caro. es que estaba cara la lista esa. Pero es común, la verdad, de que tengo que decirlo, admito, yo tengo este problema con los medicamentos, me cuesta mucho llevar ese horario de medicamentos y todo eso. Por ahí mi doctor una vez me regañó porque no me tomé los medicamentos. Dígale, Pero diga completa la historia. le voy a decir la verdad a usted, si usted está molesto y moleste a su doctor, interrumpiendo sus sagradas y merecidas vacaciones, porque los doctores, tengo que Ujú, decirlo, son humanos y merecen vacaciones. Si usted interrumpe las correcto. vacaciones de su doctor, por lo menos tómese el tratamiento que el doctor le deja, pues no sea así. Por Pero, favor pero, y gracias. pe- pero tengo que decirlo, ese es el mejor de los casos. Ahora bien, ¿qué tan alto y qué tan común es esto de un doctor deja una receta y cuando llegamos a la farmacia, el farmacéutico se inventa lo que le dio o le cambia la receta? Ay, qué tema ese tan bonito. ¿En qué clase miran ese tipo de letras? Ey, no todos tenemos mala letra.
Yo tengo que decirlo, lo siento, Cherry, pero voy a defender a la doctora. La doctora tiene letra muy bonita. No todos tenemos mala letra. Lo que pasa que sí, yo siento que hay colegas que no se esfuerzan nadita, nadita, nadita en por lo menos hacer algo legible. Una raya y 2 puntos. ¿Y cómo Una la A leí? y lo demás, una A y lo demás así, ve una culebrita. Y el AC, farmacéutico dice acetaminofén. AC, punto, punto. Fíjese que ese es un problema, o sea, bien frecuente. Una, porque incluso, o sea, entre el paciente, si es conocido y fue al especialista y a uno se lo envía, ¿qué dice ahí? Y le digo yo, mira, sinceramente no me voy a poner a inventar. A veces uno trata de descifrar por la dosis o por la presentación del medicamento, o sea, trata de descifrar, pero en algunos casos inventa, Sí, porque no está seguro, no está seguro, está descifrando algo y a veces uno, bueno, al menos uno de médico dice, ¿por qué te vio? ¿O cuál fue el diagnóstico que te dejó? Que entonces ujú, uno empieza como a descifrar aquello. El farmacéutico en realidad no conoce todas las presentaciones y en eso, si nos metemos a lo de farmacia, Dios mío, va, porque ellos están encargados de vender y a veces no tienen ni idea de lo que dice en la receta, pero ellos quieren vender. correcto. Y al final, muchas veces se da de que no es ni, no, o sea, si no tiene idea de lo que dice en el papel, mejor no venda nada. Mándelo de Sí, regreso con el médico y que le pregunte y que le diga, y si es posible que le diga, que le muestre las fotos de los medicamentos. Al menos yo eso hago por el hecho de que en la farmacia siempre cambian las recetas. Y ese es un pleito de, no acabar. de mucho tiempo atrás. Y los farmacéuticos, les digo yo, los pacientes en sí tienen la culpa. ¿Por qué razón? Porque el farmacéutico le dice, este es más cómodo. Entonces al final, el que elige que le cambien la receta es el paciente. Ujú. Sí. Bueno, eso en algunos casos, porque sí me ha pasado, a mí me pasó una vez que yo fui y me dieron otra cosa sin consultar. Y tengo una amiga que igual trabaja en una farmacia que decía, no, mira, lo que sucede es que a mí en la farmacia me Vender exigen tal medicamento. que venda esto porque es de la misma casa farmacéutica que la empresa en la que trabajo. Entonces, eso pasa bastante, lastimosamente. Sé de que en otros sitios no es así. No Lastimosamente en nuestro país no debería, es o así. sea, no Ujú. debería porque al final uno como médico elige la molécula, uno sabe qué laboratorios tienen mejor bioequivalencia, hay moléculas originales que son sumamente caras, pero también hay genéricas que tienen la misma calidad y ahí uno empieza a jugar con la economía del paciente y al menos yo sí les pregunto, mire, esto cuesta tanto, ¿cree que lo puede comprar? Porque no solo es una caja la que va a comprar, son 2 a 3 meses los que va a cumplir. Entonces, por lo menos en eso. Y el problema es también que el farmacéutico o el vendedor, porque no son ni químicos los que están en las farmacias, conocen un medicamento por una indicación, pero hay muchos medicamentos que tiene diferentes indicaciones. Se da para Ujú. esto, se da para lo otro. Y cuando no es la indicación por la que él conocía, empieza a decirle al paciente, es que eso no es Es, para eso. ese doctor no sabe. Uy, como, o no, es que ese medicamento no existe. ¿Cómo detesto yo eso? Ay, ¿qué le digo yo? El hecho de que ellos no lo tengan no significa que no existe. Es Entonces el correcto. paciente incluso empieza a dudar a dudar de lo que le indicó el médico. Ujú. Entonces les digo yo, y me da tanta cólera porque los pacientes no cuestionan lo que el de ventas les dijo, cuestionan lo que uno les dijo, ¿verdad? Lo que uno les indicó, ay, eso sí cuestionan, pero lo que aquel les puede vender, lo que ellos quieran, y bien que se lo toman. Y a uno y esto me va a hacer daño para tal cosa, y no me puede dañar tal cosa. Y yo, ojalá fueran así en las farmacias. Cierto. Oiga, una pregunta, doctora. ¿Alguna vez se ha empachado?
Buen punto. He tenido, eh, ¿cómo decirlo? Intoxicación alimentaria. Es que el empacho en sí no es algo patológico o por lo menos conocido en medicina. Era algo que yo peleaba mucho con mi abuela, porque usted sabe, las señoras de antes, ellas sí creen en los empachos, Sí. que no Doctora, come, o sea, que está desganado porque está empachado, o O que... yo escuché Ujú, otra también, y no sé ujú. si a usted se la dijo alguna vez su abuelita, y era que estaba enamorada, No, eso no. ¿no? A mí no me quite el hambre el amor. No, pero es no que le yo quita. escuché muchas veces que era como, no comes, estás enamorado. Ese sí es un problema, ¿no? Es que fíjese, bueno, eso del empacho siempre es controversial, ¿verdad? Porque uno como médico, o sea, toda enfermedad tiene fisiopatología, o sea, Ujú. fisiología lo normal, patología lo anormal. Entonces, si nos ponemos a hablar del empacho, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Vaya, si es alguien estreñido y le da una sobadita, le va a aumentar los movimientos del intestino y por ende lo va a hacer ir al baño. Pero ya porque como la sobadita le funcionó, era el empacho. Hay otras cosas que los ponen a sobarle todo, La y que muñeca, si ajá. tiene nuditos, no, y que si tiene nuditos, está empachado. No, hombre, Imagínate. esos son ganglios, usted, y que duelen. A mí me lo hicieron de Mire, chiquita. lo siente aquí, dice. Está Y Aquí empachado. está el empacho. es hasta deshacerlo, y uno, Dios santo, después al siguiente día anda todo mayugado. Y ya después porque a mí sí me lo hicieron de pequeñita, vaya, después cuando estudié medicina y dije yo, pucha, ¿cómo me agarraban los pobres ganglios a querérmelos desarmar? Entonces, otra cosa, el sereno. El cambio de temperatura. Entonces, en realidad, ¿será Será que el existe el sereno. sereno? Bueno, don Sereno, ¿cómo era? Usted me orientó con la historia del sereno. Cuéntela, porque yo eh, no me la sabía. Es que yo leí por ahí, probablemente no sea verdad, probablemente sí, de que había personas que se contrataban para encender y apagar los candiles en las ciudades populares, por así decir, cuando no existía la electricidad. Entonces, estas personas que se encargaban de apagarlos y encenderlos, se les llamaban serenos. Y, y de ahí el hecho de que porque cuando cae la noche sale el sereno. Probablemente sea cierto, probablemente no. Yo experto en nada, ¿verdad? Qué buena Y no, teoría. y eso, bueno, en cuanto a medicina, de que si te serenas te vas a enfermar. Casi siempre se enferma el que es rinítico, el que tiene un componente alérgico, y por ende cada vez que baja la temperatura, por ejemplo, los riníticos en la mañana están a todo estornudar, estornuda, Ujú. estornuda, estornuda, sale el sol, ya calientan un poquito, dejó de estornudar. En la noche igual, baja la temperatura y vuelve el mismo proceso, pero por el componente alérgico. Es un Entonces, tipo de alergia al final del día. es un tipo de alergia. Entonces, el que ya tiene un proceso de resfriado y se acerena, que es lo que dicen, ay, que te vas a poner peor por el sereno. En realidad, el proceso de resfriado es un virus, Ujú. no es por sereno. Mire usted. ¿Qué Entonces, otra, qué otra enfermedad que no es enfermedad conocemos? A ver. Ah, yo tenía una duda. ujú, Lo de que al niño se le cae la mollera, ¿sí se le cae? no. Lo que pasa que eso se llama fontanela. Ujú. Entonces son como ¿cómo decirlo? Las estructuras óseas que quedan a nivel de cráneo. Entonces, cuando eso se deprime, que es como que se cae, es por deshidratación. Entonces ahí tiene que ir la mamá al Médico. médico, porque el niño en realidad lo que tiene es deshidratación, y la deshidratación puede matar a un niño. Sí. Entonces, eso de que se le cae la mollera no es cierto, sino que si la mollera o si esa fontanela está hundida,
uno dice, ok, está deprimida, entonces está deprimida, es como hundida, Ujú, ¿verdad? sí, Necesita hidratación y muchas veces la fiebre, los vómitos, la diarrea, todo eso los condiciona. Pero entiendo. no, no hay mollera caída. Y lo de que el ombliguito, ponerle un centavito en el ombligo y todo eso, ponerle aguas raras, ¿no? No, tampoco. O sea, Oh, lo ideal es la limpieza con una gasita y ujú. alcohol, porque hay quienes hasta yodo les ponen y el yodo quema. Ve cherry para que sepa cuando, con los baby cherries, cuando ahorita que nazca el Ujú. bebé. Correcto, sí. Hay que estar preparado. Voy a Hay que ser estar padre. preparado, correcto. Sí. No, y Vo- lo que se debe vigilar, o sea, ¿en cuántos días? De 7 a 10 días, por tarde se cae el ombligo. Y no es necesario que le estén, o sea, que le pongan ¿un qué? Un centavo, ¿qué fue lo que dijo? Yo No, tengo no es una necesario pregunta, que le pongan nada porque es riesgo de infección más bien. yo tengo una pregunta sobre el ombligo. Ujú. ¿Qué condiciona el ombligo salido y el ombligo metido? Un cipote llorón, no es cierto, no, no es cierto. Es que fíjese que sí tiene mucho que ver, por ejemplo, antes utilizaban mucho los flagelos, Ajá. pañuelos, algo así, y los apretaban. Entonces, muchas veces es genético, o sea, de que ya hay condiciones, o sea, es normal que en la familia sean ombligo salido, Ajá. o sea, es genético. Y usted dice, mira, el mío también, fulanito también, pero es genético. O sea, no lo condiciona nada el hecho de que lo apretaron Ujú. no, no lo condiciona. A menos que tenga una hernia, o sea, que no se cierre bien ese orificio y tenga una hernia, ahí sí ya es por aumento de la presión del abdomen y ya hay una alteración en la pared. Pero lo Ah, contrario no, no es como que haya una condición que lo haga. La mayoría tiene la creencia de que ese niño lloró mucho y por eso se le salió el ombligo. Eso lo he escuchado. imagínense, tantas creencias alrededor de la medicina. Realmente eh, me encanta que hemos ido despejando un montón de dudas y hemos ido planteando muchos puntos de vista. Bueno, hemos ido planteando muchas incógnitas que atraen ciertos puntos de vista desde el profesional de la medicina. Me encanta. Pero bien, doctora, le comento, nosotros somos un podcast de aleros que nos gusta mucho la música. Ujú. Y A mí también. por lo general, siempre en los episodios así importantes hablamos de algo de música. Entonces, hoy como tenemos una doctora, tenemos que hablar de de alguna canción que se le venga a la mente que hable de medicina. Me sube la bilirrubina. Muy bien. ¿De quién es Juan Luis Guerra, verdad? Juan Luis Guerra. Cherry, bu- Ven y sana mi ¡Ey, dolor. sí! el llamado de emergencia. Yo Sí. tengo que seguir en la línea de la doctora Ajá. y voy a mencionar el Niágara en bicicleta, Uy, qué buena canción. que la No verdad me es que sí, digan es que los muy, muy buena. médicos se fueron. Muy buena, muy buena. Y creo que hay otro, creo que Juan Luis Guerra creo que tenía un contrato con alguna clínica, Con pero creo que tiene otra, doctores. ¿no? No recuerdo en ese momento el nombre, pero sí sé que tiene una tercera que tiene Tie- que ver tie- con médico. Tiene una de la Biblia. Ah, sí, pero. Ah, sí, como la Biblia sana. Sí. Ujú. Entonces, como es sana, tiene que ver con... Pero bien, Yo, yo quedé, para. ajá, ¿y eso cómo es? Hemos dado muchos consejos en el episodio en general, pero normalmente cerramos dando consejos. Entonces, Cherry, usted que es el especialista en consejos, consejos para la Mara. Saben que tengo un sano consejo que decirles. Cuando yo tenía 15 años, me quebré mi brazo y fui al Catarino. Y a mí me dolía mi brazo y pensé que era lo peor del mundo. Y yo ya me quería ir del Catarino porque es súper feo estar ahí de noche, madrugada. De repente llegó un tipo todo baleado, pero seguía vivo. Y el man estaba todo quejarse y tenía
como 5 balas en la pierna, otro en el brazo. Y noté que no importa qué tan grande miremos nuestros problemas, a veces si nos comparamos con otros, los otros los tenían peor. Entonces, es cuán importante saber qué tan mal estamos hasta que vemos al vecino que está peor. Solamente. Del No, pero es muy señor. bueno, muy buena observación, ¿sabe? La verdad que ese consejo está muy, pero muy bueno y en cuanto a medicina me gusta porque en cuanto a las emergencias, siempre va a tener prioridad el que llegue más jodido, Ah, no era el yo que que... llegue más grave. No, escuche, el que llegue más grave, entonces dele gracias a Dios que usted está esperando, porque lo suyo no es de gravedad. Lo suyo no es de vida o muerte. Cierto, Entonces, aquel que entra de un solo es de vida o muerte. No puede esperar. muy cierto. Entonces, hay que darle gracias a Dios Cierto. hasta por esperar en una emergencia, porque su fiebre se puede bajar, porque su dolor de cabeza se puede quitar, pero aquel que llegó baleado, aquel que llega infartado, aquel que no puede ni instancia, o sea, se para en la puerta de la emergencia y uno tiene que correr a atenderlo. Cierto, cierto, doctora. Entonces, hasta Cualquier... eso, gracias a Dios y solo fue su brazo. No, yo Sí, me no quedé sin dolía. palabras después de ese consejo. La verdad, Cherry, qué buen consejo. Igual la doctora, o sea, no es el que llegue primero, es el que llegue más jodido. Literal, cabal, o sea, el que va peor es el primero que va a pasar. Muchas No, veces poco comprenden eso los pacientes. yo diría, recordemos que los médicos no son robots, que son humanos, son personas que dan su vida, dan su tiempo, invierten mucho de su tiempo en aprender a ser doctores y mucho de su tiempo en atender todas sus falencias. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, muchas veces nuestro pensar es, estoy urgido, me siento mal, y eso nos hace perder el norte y nos hace ver al doctor como algo malo, cuando realmente el médico está ahí para ayudar. Entonces, nada, aprovecho para felicitarla, doctora. Ha sido un tremendo placer y un honor. La verdad, Valórelo porque tenía sueño. No, no. me encanta el hecho de que he aprendido mucho en esta y en todas las conversaciones con usted. Y nada, feliz día del médico. Gracias. Espero el regalo. Felicidades. Ay, Claro, mi va a llegar su regalo. regalo. ¿Qué es Ya va a eso? llegar, ¿Qué ya es va a eso llegar. de felicidades? Aquí Ya, quiero mi regalo. No es broma. ya va a Gracias. llegar, ya va a llegar. Ahorita Felicidades, va en doctora. Hugo. Gracias. Y bueno, Cherry, Walkie, adelante. tengo una reflexión y que la doctora me ayude, por favor. Vamos a ver. Nos vamos a poner un poco filosóficos. Si yo tengo un paciente impaciente, ¿es un impaciente paciente? ¿O es un paciente sin paciencia? ¿O es un impaciente que no es paciente? No, Dios. creo que la última Piensen, no es. reflexión, ¿es un impaciente que no es paciente? Ujú. No, no lo sé. Reflexiónalo y después me da la Dios respuesta. santo. Y tengo que dar una respuesta ahorita, porque qué No, juego no, de doctora. palabras tan raro ese. Sí, Paciente, sí, sí. impaciente, que no. ¿Cómo es? Un paciente impaciente es un impaciente paciente o es un paciente sin paciencia o un impaciente que no es paciente. No es paciente. Es un impaciente. Y ya. No está Entonces no es enfermo, es. paciente. No está Entonces no es enfermo. paciente. Definitivamente. No, la verdad que ha sido muy. Yo le dije a él, ¿cuánto nos vamos a tardar? Y me dice, no, ya verá que se le va a quitar el sueño. Y yo, definitivamente fue una buena plática. Creo que el mensaje para todos es, acude al médico, no se automedique. Siempre que tenga una duda, hágasela a un médico que se la puede despejar. No le pregunte al vecino, no le pregunte al de la farmacia. O sea, hágasela a alguien que en realidad le va a ayudar. Porque ese es el pleito de todos los días. Que le creen más a fulanito que al que estudió 8 años de medicina,
el que estudió más de 12 años, que ya es especialista, aún así cuestionan muchas cosas que les dice el especialista, pero lo que le dijo la vecina no lo cuestiona. Entonces, haga caso. Tómese sus medicamentos cuando su médico se los indica también para que mejore. Y vaya al doctor con su ropa interior limpia y bonita. Por la Nunca experiencia de rota. ustedes, que no es rota. Cherry, ¿nos vamos? Nos vamos. Bye, bye. Muchas gracias, Bye doctora. bye. A la orden. Bueno, hemos sido las mentes brillantes, como siempre, expertos en nada, hablando de todo. Hoy tuvimos el placer de hablar de medicina, de muchas cosas de medicina, muy bien acompañados. Y nada, ha sido un placer. Esperamos en la próxima y no sé, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Bye. La dosis que usted necesita es amor, comprensión y cariño. Hasta Ay, la próxima. cada 8 horas. No.